¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas y cordiales tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. Hoy, 29 de octubre del 2024. Eh, el tema de hoy que vamos a tocar, ¿no? Es 2 de Corintios 10, 10, si no me equivoco, 10, 6. 17, vamos a tocar el 17, ¿no? El apóstol Pablo, eh, en 1 Corintios 17, agarra y expresa algo que es importantísimo. Dice acá en 2 de Corintios 12, 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo acá, no? Porque pasajes antes, Pablo dice, ¿no? Que fue llevado al tercer cielo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, ¿no? Eh, la forma literaria de Pablo de expresar una idea es muy, con una verborragia muy, muy alta, muy pura, vamos a decirlo así. Utiliza palabras muy selectas para la época, vamos a decirlo así, ¿no? Era una persona muy, que tenía muchos conocimientos, había estudiado mucho y su lenguaje era bastante pulido, ¿no? No era un lenguaje así simple, un lenguaje con palabras capaz no rebuscadas, ¿no? Pero Pablo siempre utilizaba ese tipo de lenguaje porque había sido, dice, no más fariseo que sus padres, no más fariseo que los mismos fariseos, dice, ¿no? Entonces, en el 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me ha sido dada, dice, me ha sido dado un aguijón en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, cuando dice un mensajero de Satanás, ¿no? Tenemos que entender que es el enemigo de Dios, ¿no? Que lo abofeteó, dice, ¿no? A ver, dice, un mensajero de Satanás un mensajero de Satanás, ni siquiera Satanás mismo, ¿ah? Sino un mensajero de Satanás. ¿Ah? No fue Satanás el que lo abofeteó a Pablo, sino un mensajero de él. Ahora, ¿se podría entender que fue una persona? Podría ser, claro. Nosotros somos mensajeros del Dios vivo. ¿Y los mensajeros de Satanás quiénes son? Los que llevan el evangelio de Satanás, ¿no? Los que llevan no las buenas nuevas, sino las malas nuevas, ¿no? Entonces, eso es un mensajero de Satanás. ¿Se podría decir que es una persona? Sí, podríamos entrar a esa meditación y decir sí, puede ser esa persona, ¿no? Porque un mensajero de Dios, ¿no? Es un apóstol, un enviado de Dios, un apóstol. Entonces, un mensajero de Satanás se podría tomar como un ángel caído, como un demonio, también, pero también se podría tomar como una persona, ¿no? Y dice, dice, que me abofetee, ¿no? Contextualmente en esa época, y el ser abofeteado, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, no? Si alguien te pega en una mejilla, dale la otra. Tiene que ver mucho con la dignidad de un varón, ¿no? Con la dignidad de una persona, con la masculinidad, ¿no? Con el ser humillado mayormente. Entonces, que alguien te abofetee, ¿no? Tiene que ser algo, es decir, con la cual eh, tú seas humillado, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, podemos entender que eh, Pablo está refiriéndose a que era humillado de alguna otra manera, ¿no? Se sentía humillado, ¿no? Por lo que pasó esto, ¿no? Capaz no hubo una respuesta de parte de Dios, no hubo una manifestación de parte de Dios, ¿no?
y él se sintió humillado, ¿no? Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Corintios 12:8. Respecto a la cual 3 veces he rogado, 3 veces ha rogado al Señor, ¿no? Que le quite de mí, que le quite eso, ¿no? Esa humillación. 3 veces ha rogado a Dios. Rogó una vez, Señor, Padre, te ruego, te suplico, Señor, que me quites este aguijón. No se escuchó nada, no se oyó nada, no hubo respuesta. ¿Por qué oraría una segunda vez? ¿Por qué rogaría una segunda vez si recibió una respuesta? Quiere decir que está bien no recibir respuesta en la presencia de Dios. Cuando uno va a Mateo 6:6, más tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre, ¿no? ¿Es correcto no escuchar nada? Sí, a veces Dios guarda silencio. ¿Es correcto no obtener una respuesta? Sí, es bíblico, está en las escrituras. Luego oró por segunda vez Pablo y tampoco llegó a escuchar nada, ¿no? Por segunda vez oró Pablo y no escuchó nada, no hubo una respuesta, no una confirmación, el Espíritu Santo no le dijo, no le habló por sueños, por visiones ni por absolutamente nada. Rogó 2 veces y no pasó nada. A la tercera vez que ruega Pablo, dice acá, en 2 Corintios 12:8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor. 3 veces. Y a algunos capaz les gana la mente y dicen, ¿no? Señor, te ruego por favor que me quites esto, Señor, te ruego por favor que me quites eso, Señor. No, rogar es decir, así como Jesús dice que oró a Dios, al Padre, si es posible, que le quitara este trago amargo, que decidiera pasar este trago amargo. 3 veces le rogó al Dios, ¿no? Entonces, y no, a la primera vez rogó Jesucristo, el Hijo de Dios, y no escuchó nada, no hubo una respuesta, no, silencio total. Jesucristo oró otra vez y tampoco nada. A la tercera vez, considero que Jesucristo recibió una respuesta. Pablo sí registra que recibió una respuesta. Pablo dice en el número 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate. Bástate, ¿qué? Mi gracia. Luego dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque mi poder, dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando Pablo ruega por tercera vez, después de 2 veces que no escuchó nada, que no recibió ninguna respuesta, a la tercera vez viene una voz, la voz del Padre, que capaz muy pocos hemos tenido el privilegio de escucharla, ¿no? Le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, ¿de qué estará hablando acá Dios, no? Dios sabe qué es lo que necesitamos antes de cualquier cosa. ¿Necesitaba Pablo que se le quite ese aguijón? Según la respuesta, la divina respuesta que recibió Pablo, en ese momento Pablo no necesitaba que ese aguijón saliera de su cuerpo, de su corazón, de su mente. No necesitaba, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos antes que nosotros le pidamos. Pablo consideraba, creía, pensaba que no necesitaba ese aguijón y le rogó 3 veces, dice, ¿no? Dice, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor
que lo quite de mí. Entonces estamos en 2 Corintios 12:8. Él rogaba para que lo quite, él consideraba que eso no era correcto, que no era bueno, consideraba que eso era un estorbo. Su voluntad de Pablo era que se lo quite, igual como Jesucristo dijo, ¿no? Señor, si es posible que pase de mí este trago amargo. Él también consideraba a Jesús, su voluntad de Jesús era, es decir, que capaz hubiera una posibilidad, una tercera opción. Pablo también consideraba eso. Entonces, cuando sucede eso, como dice en Mateo 6, 7 y 8, dice, ¿no? El Padre sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe qué es lo que necesitamos. Nosotros consideramos, creemos, pensamos que necesitamos a alguien o a algo, ¿no? O ser promovidos en algo, ¿no? Pero Dios sabe que no necesitamos eso por ahora, así como a Pablo, igual como a Jesucristo. Dios consideró que no se necesitaba eso. Entonces, ¿qué hizo? Jesucristo agarró, no, Pablo agarró y dijo, Dios le dice a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, cambiemos la palabra poder por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se perfecciona, ¿qué? En la debilidad. Acuérdense que Jesucristo en Hechos 1:8 dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿se puede parafrasear con la palabra Espíritu Santo? Por supuesto. Porque el Espíritu Santo se perfecciona, ¿qué? En nuestra debilidad. Estamos en 2 Corintios 12:9. En debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. De buena gana me gloriaré más bien que en mis debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces, dice que de buena gana me gloriaré. Es decir, quiere decir que antes de esta respuesta divina, él no se gloriaba de buena gana, ¿no? Él dice de buena gana, ¿no? Cuando uno a veces se gloria de mala gana o no tan de buena gana, ¿no? ¿Cómo se gloria uno? Ah, sí, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, sí, gloria a Dios, ¿no? ¿Te estás gloriando? Sí, pero con un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo sería de buena gana? ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿no? Ahí te estás gloriando de buena gana, ¿no? Pero que te gloríes así, oh, sí, así, gloria a Dios, ¿no? Como que fueras un viejito cachacocha. Entonces, en el número dice, para que dice, más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿quién se gloria en sus debilidades? Pues, ¿quién dice, ah, no, ayer, ¿cómo se llama? Estuve haciendo cosas indebidas, hermanos, ¿cómo están? Sí. No, nadie se gloría, uno se gloría en las cosas que alcanza, que tiene éxito, que tiene triunfos, ¿no? En cosas que uno tiene, es decir, eh, ha alcanzado o Dios lo ha permitido alcanzar, ¿no? Con fuerza, con vigor, ¿no? En eso uno se gloría. Señor, conseguí un trabajo, sí, oh, sí me pagan, ahora me van a pagar el doble. Hoy ascendí, ¿no? Entonces, uno se gloría en eso, uno se alegra, se goza en eso, ¿no? Uy, hoy mi suegra no viene a casa, oh, sí. Entonces se alegra la gente en cosas, se gloría en cosas que no te perjudican, ¿no? Pero Pablo dice que en sus debilidades, ¿no?
reposa en mí el poder, el Espíritu de Cristo. En el número 10, 12, 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo. ¿Ya? Ahora, dice que por amor a quién? A Cristo. ¿Qué va a hacer? Se va a gozar. Ahora, una cosa es adorar y otra cosa es gozarse. Tenemos que entender que esa es la diferencia, es abismal. Dice en el número 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué? Me gozaré, ¿no? Por amor a Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Miren, antes de Pablo, antes de acontecimiento, de esta revelación, de este encuentro con Dios, de esta palabra de Dios que llegó a su vida, a su corazón, ¿no? Después de haber rogado 3 veces, Dios se manifestó audiblemente en Pablo, ¿no? Y le dijo, no, basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Antes de ese acontecimiento, Pablo estaba, ¿qué? Rogando. ¿Cómo ruega uno? Por favor, Señor, por favor, quita de mí esto, Señor, por favor. Este aguijón. Entonces estaba rogando. Uno adora cuando ruega, uno tiene una acción de adoración, vamos a decirlo así. Se postra, se arrodilla. Pablo, hay una parte en la Biblia donde Pablo, antes de esto, él fue encerrado en el cepo, si no me equivoco, con Bernabé. Fueron encerrados en el cepo, en el calabozo. En el cepo es la parte más profunda de la cárcel, donde caen las heces humanas, caen ahí, ¿no? Los orines, las heces, ¿no? Los desperdicios humanos caen de las cárceles que están más arriba, ¿no? Como si fueran una jaula de ratones, ¿no? Una sobre otro y caía todo hacia abajo. Y ellos estaban en la parte más baja. Habían sido golpeados, habían sido azotados, ¿no? Y de pronto cuando están ahí, ellos comienzan a adorar, ¿no? Una cosa es adorar y otra cosa es gozarte. Tenemos que entender la gran diferencia, porque cuando uno está afligido, está angustiado, cuando uno está preocupado, estresado, vamos a decirlo así, cuando una persona está así, en esas condiciones, ¿no? Con esas características, ¿no? Eh, la persona, si es cristiana, si cree en Dios, va a comenzar a adorar a Dios, va a comenzar a quebrantar su corazón a Dios. Nadie en su sano juicio va a agarrar y decir, sí, me gozaré, hoy día me despidieron, me gozaré, hoy día no tengo para pagar la casa, me gozaré. Nadie en su sano juicio, razonablemente, va a hacer eso. Entonces, cuando sucede eso, Pablo dice que antes de recibir esta palabra de parte de Dios que vino audiblemente, vino a su corazón, él no se gozaba, ¿no? Él no se gozaba, él no, él que hacía, rogaba al Señor. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Qué dice? Me gozo. No dice, me gocé. No, yo siempre me he gozado por el Señor. No, me gozo en las debilidades, en ofrendas, que es una afrenta, ¿no? Afrenta, creo que dice. Afrentas, ¿no? Que muchas veces él tenía, ¿no? Si usted va a buscar la palabra, mayormente está, ¿cómo se llama? Vinculada con alguna acción legal que antes que lo perseguía él, ¿no? Mayormente capaz él mataba cristianos, ¿no? Antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco.
él mataba cristianos, entonces, ¿cuántos familiares, cuántos cristianos lo reconocían? ¿Cuántos hijos, cuántos padres, cuántos esposos, viudos, reconocían que él era aquel artífice y actor intelectual y persecutor, ¿no? De sus parientes que habían sido entregados y muertos, ¿no? Así como, ¿cómo se llama? Esteban, que fue el primer mártir, que Pablo cuidaba la ropa de aquellos que lo estaban apedreando. Entonces, antes de, Pablo no se gozaba. Simplemente, ¿qué hacía? Rogaba al Señor, adoraba, vamos a decir, al Señor. Y una cosa es adorar y otra cosa es gozarte. Entonces, la fe de Pablo no fue basada porque leyó la Biblia. La fe de Pablo fue basada porque tuvo un encuentro con el Señor. La fe de Pablo, su gozo en Cristo fue basado, ¿por qué? Porque recibió, le cambió la mente, el chip le cambió, ¿qué? La palabra de Dios, que viene ¿de dónde? De la boca de Dios. Por eso dice en Hebreos 11:1, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Él no tenía Biblia en ese momento. Él agarró, buscaba a Dios, como Jesucristo lo mandó, Mateo 6:6, buscaba a Dios, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Desde a partir de eso, él comenzó a gozarse. ¿En qué? En sus debilidades. Ya no se sentía afligido, angustiado, ya no se sentía oprimido, ya no se sentía estrés por esas debilidades, por esas afrentas, capaz un pariente o alguien le sacaba en cara que había matado cristianos, en necesidades, no tenía capaz para comer, no tenía para sus gastos diarios, ¿no? ¿Y él qué hacía? Se gozaba, se alegraba. Así como cuando la U gana, ¿no? La U, tú eres hincha de la U, ¿no? Gana un partido, te gozas. Gana la Alianza, te gozas si es tu equipo, ¿no? Gana el Cristal, haces así, pero te gozas. Entonces, es lo mismo, es decir, ese gozo, Pablo no lo tenía antes de, antes de encontrarse con el Señor, Pablo no tenía ese gozo. Por eso dice acá, en persecuciones, dice, en 2 Corintios 2:10, en persecuciones Pablo se gozaba, ¿no? Que es una persecución, ¿no? Lo están persiguiendo para matarlo, no lo perseguían porque era Justin Bieber o porque era Gianmarco, ¿no? No porque era CR7 o Messi, no lo perseguían porque era un crack, lo perseguían para matarlo, para exterminarlo. La mafia más grande y criminal de la época, que eran los fariseos, lo perseguían, ni siquiera los romanos. Para ir Roma, para los cristianos, para Roma, no eran insignificantes. Entonces, eran los judíos los que les perseguían. Luego, dice acá, en angustia, ¿no? Estaba angustiado, ¿no? Capaz un hermano no llegaba, o algún pariente no llegaba. En esa época no había celular, no había medio de comunicación, no había noticias, no había televisión, ¿no? ¿Qué le habrá pasado al hermano? Hemos quedado este día a tal hora, en este punto, no llega. ¿Habrá sido capturado? ¿Habrá sido emboscado? Estos mafiosos criminales de los fariseos lo habrán capturado, lo habrán ya dado, habrán victimizado al hermano, ¿no? Entonces, luego dice, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. La angustia muchas veces viene por pensamientos, por ideas, ¿no? Eres débil, si te vienen pensamientos, ideas de la situación que estás viviendo, cosas que aún no aparece, pero como que ya se avecina y está ahí los pensamientos, las ideas, te deprime, te angustia, te baja tus energías, ¿no? Pablo también dice, ¿no? Él dice que estaba en angustias, ¿no? Dice, ay, ¿qué pasó? Acá está.
en aquellos, en angustias, ¿no? La angustia, ¿no? Son pensamientos, ideas, razonamientos que vienen a consecuencia de la situación, ¿no? Dios no ha dicho nada, pero uno piensa, idea, cree que va a ser así. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme de vosotros. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Entonces, vamos a quedarnos hasta el número 10. Entonces, una cosa es adorar a Dios, ¿no? Y, o alabar a Dios, y otra cosa es gozarte, pero en angustias, en dificultades, en necesidades, en afrentas, gozarte. Y eso solamente te lo puede dar el Espíritu de Dios. Acuérdense que el reino de Dios es justicia, paz y ¿qué? Y gozo. Entonces, en Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y la Biblia dice que, las escrituras dicen que Dios no hace excepción de personas. Si Dios le habló a un asesino como Caín, después que mató a su hermano, Abel, Dios le sale al encuentro y le habla a Caín, ¿dónde está tu hermano? Imagínense, Dios protege a Caín a pesar de eso, ¿no? El que quiera matar a Caín 7 veces será maldito, Dios lo protege. Entonces, eso quiere decir, señores, que nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Tenemos que buscar a Dios. Jesucristo dijo, y Él no miente, Él es la verdad. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y ora a tu Padre que ¿qué? Que está. Tu Padre está ahí. Sientas o no lo sientas, veas o no lo veas, escuches o no lo escuches, así como está tu cama, tu piso, tu mesa, tu pared, tu puerta, así también está tu Padre que está en los cielos. Pregúntale a Él, pregúntale, ruégale que te dé ese gozo, pídele que te dé ese gozo. No vas a tener otra oportunidad de gozarte. Uno se goza cuando está bien, cuando tiene plata, tiene salud, tiene dinero, te gozas un montón. Cuando no tienes, cuando te falta, cuando estás enfermo, ¿te gozas? Parece algo fuera de nuestros cabales, pero si el Espíritu de Dios no te da ese gozo, si el Espíritu de Dios, Dios mismo, Jesucristo mismo no te habla, no vas a poder cambiar ese chip. Mateo 6:6. Y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está, Él está ahí. Y serás transformado a la misma imagen y semejanza de Él. Ok, señores, muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Este fue Amasando tu palabra. Llegó gracias a la cortesía y a la misericordia de nuestro Padre, nuestro que está en los cielos. Padre tuyo y Padre mío. Sea quien seas, sea de cualquier denominación, de cualquier religión, de cualquier eh, eh, sexo o lo que tú consideres, es tu Padre. Tengan todos muy buenos días. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego.